Hola, buenas tardes amigos de Nova Salud y de Dianova. Nos reunimos esta tarde para profundizar sobre el artículo escrito por la psicóloga Fernanda Castro y titulado Violencia intrafamiliar en tiempos de COVID, que apareció en nuestra última edición de la revista digital de Nova Salud. Antes que nada, hola Fernanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy Ay, bien. bien, ¿y Vos tú? Te contesté. cité que eras psicóloga, pero ¿quisieras presentarte de alguna forma? Soy psicóloga, soy terapeuta floral, eh, egresé el año 2007, así que ya tengo hartos años ahí de experiencia. Dale, perfecto. Sí. Repasando el artículo brevemente y profundizando después en cada una de las preguntas, ¿cómo definirías violencia intrafamiliar? Creo que es súper importante entender la definición de violencia intrafamiliar porque es todo maltrato que afecte la vida, ¿no? Ya sea la integridad física o la integridad psíquica. ¿Ya? Que cometa algún integrante contra los otros. Lamentablemente, la mayoría de los casos siempre es desde el hombre hacia la mujer. Después vamos a hablar un poquito el por qué, que también tiene una razón, o hacia los hijos principalmente, entendiendo que hay un tema de género y de poder también, ¿no? Perfecto. Entonces, ejemplos de violencia física, ¿cuáles serían? Quisiera establecer tipo una escala. ¿Es Mm. un mechoneo? ¿Es un golpe? ¿Cómo podríamos elaborar y construir esa Mm. escala para que la gente comprenda, capaz que desde lo más breve, si se puede decir breve, a lo más Exacto. grave? A ver, es importante entender que la violencia por lo general nunca parte desde una agresión, ¿no? Eh, no es que mucha gente le impacta el por qué esa persona no sale de ahí, ¿no? Porque no es que yo conozco a alguien, me pega y es así de burdo, sino que hay grados, ¿no? La violencia física estamos hablando de contracuerpo, ¿no? Cualquier que me produzca dolor, que me produzca daño, que me produzca un riesgo, cualquier forma que altere mi integridad física es una violencia física. Pero en general la violencia comienza con una agresión psicológica, con una levantada de voz, con un garabato, con una ridiculización en público, con una humillación. Entonces, esto siempre va partiendo gradualmente, Ujú. no parte siempre de una forma física y burda, digamos. No funciona así por lo general. Y convivir con una persona agresora, Mm, ¿nos afecta emocionalmente eh, a la esposa en este caso y a los niños en particular? ok. Bueno, cómo afecta a la mujer es distinto como afecta al niño, ¿no? En general, la mujer daña absolutamente la autoestima, la autopercepción, la capacidad para poner límites y como para poder salir de esa situación. En los niños es distinto porque afecta a corto y a largo plazo, ¿no? Afecta a corto plazo, primero viviendo una situación traumática, pero también repitiendo el círculo de violencia. La mayoría de los agresores fueron agredidos. Entonces, un niño que crece en un ambiente violento es un niño que normaliza la violencia. Entonces, un niño que probablemente posee menos recursos y menos habilidades para resolver el conflicto y que por ende va a repetir la violencia posteriormente. Y ahí me gustaría acotar algo más con la violencia con los niños. Hay algo que hoy día se llama alineación parental, que es muy violento. La alineación parental quiere decir cuando el niño toma partido por uno de los dos padres, ¿no? Sobre todo en las separaciones, por ejemplo. Y eso también es súper violento porque finalmente es inmiscuirlo en conflictos de adultos. Entonces, ahí es donde es importante determinar que hay muchos tipos distintos de violencia, desde la violencia sexual, la violencia económica, la violencia entre los niños, Ahora etc. vamos a ir al tema económico que entiendo que es un factor clave en Mm, todo esto. Cuando escuchamos a una mujer decir mi casa no es un lugar seguro, ¿qué mm. puede hacer esa mujer? A ver, cuando la casa no es un lugar seguro, cuando las familias sufren de violencia intrafamiliar, una de las primeras medidas es que esa mujer tienda a estar aislada, ¿no? Para que ocurra violencia, y en la mayoría de los casos, antes ocurrió un aislamiento, antes esa persona se aisló de familiares, de amigos, de vecinos. Por lo tanto, si yo ya me doy cuenta que mi casa es un lugar seguro, lo primero es ampliar mis redes de apoyo, comentárselo a amigos, comentárselo a vecinos, comentárselo a alguien, solicitar ayuda. Y hay líneas telefónicas, hay canales, hay mucha información abierta a la comunidad, pero para eso es importante identificar que ya estoy en un lugar de peligro, hacerlo consciente de alguna forma, que eso es un gran paso porque quiere decir que ya no lo estoy normalizando,
como normalizaba anteriormente, y debo pedir ayuda, debo planificar también el cómo salir de ese lugar, porque si ya no es un lugar seguro, no es llegar y salir. Solo puedo llegar y salir libremente de un lugar seguro. En los lugares seguros no puedo llegar y salir y pescar mis cosas y me voy. Voy a tener que planificar esa salida de alguna forma menos amenazante, de alguna forma más sana también. Ahora, como si te escucho bien, planificar la salida. Una persona que está en esta condición, Mm. ¿puede planificar esta salida por sí sola o qué tipo de ayuda debe pedir? Ya, ahí es súper importante, ¿no? Hay un círculo de maltrato que es bastante común, que es esto que el agresor golpea, después pide perdón, después se arrepiente. En ese arrepentimiento, muchas personas que creyeron que su lugar no era seguro se empiezan a convencer de que ahora sí lo es, ¿no? Entonces, solo cuando estoy identificando una situación de riesgo, tengo que ser capaz de pedir ayuda, de conversarlo. Por ejemplo, en 1455, que es un teléfono para poder solicitar esta ayuda, me van a asesorar también. Cuando yo hablo de la planificación, hablo desde una planificación económica, dependo de él económicamente, ¿cómo salgo? Probablemente es alguien con el que no puedo negociar, como una separación normal que requiere una negociación, ¿no? En que yo cedo, tú cedes, ¿qué hacemos? Visitas. Cuando alguien es violento es porque no tiene los recursos para resolver las situaciones sanamente. Por lo tanto, no puedo hablar con esa persona pretendiendo una negociación saludable, ¿no? Entonces, con planificar la salida me refiero también a ver qué estrategias puedo hacer. Para eso sí o sí tengo que ampliar mis redes de apoyo. Tengo que buscar un familiar donde yo me pueda ir, un vecino, un lugar seguro. Eh, Tengo que ver todas las aristas posibles para que evitar que esa situación de violencia aumente o termine en una situación mucho más catastrófica en este sentido. Fernanda, aquí anoté algunas frases que escuchamos en Mm, muchos de los pacientes que llegan a la consulta, ¿no? mm. Cuando él está sobrio, es tan cariñoso y bueno conmigo y con los niños. Él me limita mucho, pero lo hace para protegerme. Algo hice para que él se ponga tan violento. Esto me lo merezco. Él me prometió que va a cambiar. ¿Qué existe en lo profundo de estas frases que dicen las esposas? Culpa principalmente. Los maltratadores culpan a las víctimas de su comportamiento. No golpean porque ellos no son capaces de solucionar las cosas adecuadamente. Golpean porque el otro me hizo salir de mis cabales, el otro me hizo perder el control. La culpa siempre está puesta afuera, ¿no? Lo que en psicología se llama el locus de control externo. No tengo ese locus de control interno. Desde ahí que el cambio es tan difícil, porque si yo no veo que estoy haciendo algo malo, ¿cuál es ¿para qué consulto? ¿Para qué pedir ayuda? ¿Para qué tratarme? ¿Para qué cambiar? Si está todo bien, ¿no? Entonces, en lo profundo es creer que yo genero esa violencia, creer que yo soy causante de esa violencia, creer que yo tengo la responsabilidad y la culpa de esa violencia. Y a la vez creer falsamente que yo puedo controlar la situación. Entonces, esa mezcla entre culpa y pseudo control es una bomba, porque finalmente hace que yo encuentre compasión en el otro, ¿no? Los abusadores también se muestran súper compasivos, piden disculpas. Por eso que repito, está este ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia es que yo golpeo y yo me arrepiento, y yo me retracto, y muchas veces puede ser una culpa genuina. El problema es que no tengo los recursos para poder enfrentar situaciones eh, de una forma sana. No puedo verbalizar mis emociones, no lo sé hacer. No me lo enseñaron tampoco. Recojo algo de lo que dijiste recién. Mi Mm, pareja es violenta, pero después se arrepiente, mm. ¿sí? En realidad, ¿el agresor puede cambiar? A ver, yo creo que si yo no creyera en el cambio no hubiera estudiado psicología, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo en el cambio, pero el cambio tiene que venir de uno. No creo en el cambio impuesto por un otro, ¿no? Eh, a mí me pasa constantemente de muchas parejas que le piden la hora al psicólogo a su pareja, digamos, a su marido, a su compañero. Ya si yo parto desde ahí sin haber visto a nadie, yo entiendo que es un cambio que no va a resultar, porque no lo está solicitando el otro. Entonces, puedo tomar conciencia, yo también he atendido a maltratadores, a ex maltratadores, a personas que en algún minuto de la vida, y acá es súper importante decir que hay un compromiso como sociedad de que esa persona note que él es un maltratador, ¿no?
¿Qué pasa si mi hijo es maltratador? ¿O qué pasa con la familia del maltratador? En general tienden a apoyarlo, tienden a defenderlo, tienden a justificar. La única forma que ese maltratador tome conciencia es cuando se queda solo. Es cuando dice, perdí a mis hijos, perdí a mi pareja, perdí a mi familia, porque no me van a apoyar en esta situación. Recién ahí, en esas situaciones, que yo puedo decir, algo mal estoy haciendo y me puedo acercar. Pero si yo tengo el apoyo de otra pareja, que sabe que mi pareja anterior yo la maltraté y aún así está conmigo, ¿no? Si tengo el apoyo de toda mi familia, si tengo el apoyo de la comunidad, eh, ¿para qué voy a generar un cambio? Entonces, desde ahí es súper importante no apuntar con el dedo ni dejar solo, pero sí mostrarle al otro. eh, por eso la comunidad funciona acá importante. Si yo veo que mi vecino, si yo veo que un amigo, comunicárselo, mostrarle al otro que esa no es la vía, que esa no es la forma. Porque si lo seguimos normalizando, el círculo también se va a seguir repitiendo. Volvamos a las esposas. ¿Qué motiva a las esposas a tolerar situaciones de violencia y en particular de violencia sexual? A ver, no es que haya una motivación porque yo quiera meterme en una relación violenta, ¿no? Pero acá hay un tema de sociedad que es importante. Si mi papá, ¿no?, fue violento, si mi mamá me decía, no, no vayas que está medio enojado, o ha tenido un día estresante, o yo no puedo acceder a una conversación eh, natural con un otro, ya con eso ya normalicé un cierto estándar, ¿no? Si aparte tengo rasgos un poquito dependientes, si aparte quizás dependo económicamente de un otro, Ujú. ¿no? Si aparte voy gradualmente aceptando esto que hablábamos en un principio, si el primer grito lo aguanté, lo que se permite se repite, así funciona. Entonces, si yo permito un grito, se va a repetir ese grito. Si yo permito un insulto, eso se va a repetir. Luego ya es el golpe en la muralla, no es directamente a mí, ¿no? Ante una situación violenta, luego es una tirada de plato, luego es un arranque de ira, luego es el empujón, y así voy gradualmente. Y si yo en este lugar no pude poner un freno, cada vez me va a costar más. Entonces, desde ahí que es importante también la prevención, ¿no? Cómo educamos a los jóvenes, cómo educamos a los adolescentes. Es normal que mi pololo le pegue un combo en la muralla. Eh, si yo soy capaz de detectar eso al mes, quizás también le puedo decir, busca ayuda, esta no es la forma de resolver las cosas se hablan, no tiene por qué pegarle una muralla cuando estamos discutiendo. Entonces, no es que yo me predisponga a, sino que hay ciertos factores sociales que yo puedo normalizar, puedo permitir, puedo ir entendiendo que voy no tiene mal carácter, digamos, nada más. Y ya cuando estoy muy, muy sumergida en la relación, claramente me va a costar muchísimo. Porque ahí ya empieza el miedo, ahí ya empieza la culpa, empieza la vergüenza, el estigma, cómo lo digo, cómo verbalizo que llevo 10 años metida en esta relación. No es nuevo, que no es algo que es de ahora. Entonces, hay muchos factores en ese sentido que contribuyen a que la mujer esté en una relación violenta. Ahora, estas mujeres que vienen con esta historia familiar, con este círculo vicioso, Mm. en términos de cambio adaptativo, ¿qué es lo que necesitan aprender para decir basta? ¿Qué es lo que necesitan aprender y poner en acción, ¿sí?, para Sí. tal vez decir basta y separarse? A ver, lo primero es no despegarse de las redes de apoyo. Entre yo más redes de apoyo, menos violencia, ¿no? Se sabe ya que en las familias con violencia intrafamiliar, lo primero es que esa mujer, ese niño, en general pongámoslo mujer, está aislada, no tiene amigos, no tiene redes de apoyo, no tiene formas de pedir ayuda. Por lo tanto, creo que desde ahí es súper importante partir desde la prevención más infantil, explicándole al otro que puede contar conmigo, explicándole que no le dé vergüenza, que son situaciones que pasan, que puede contar conmigo. Por eso también es importante el rol de las amigas, el rol de mi círculo. O sea, lo primero es no aislarme socialmente, ¿no? Lo segundo es observar. Si yo veo que me restringe, si yo veo que me limita, si yo veo que me controla, en la ropa, en lo que yo hago, en cómo salgo, en con quién, también tengo que estar un poquito más alerta. Ahora, si yo ya estoy sumergida en una situación de violencia, quiere decir que probablemente me faltan ciertos recursos, ¿no?, propios, internos, para poder detectar eso, para poder frenar eso y sobre todo para no repetir patrones. Hay muchas mujeres que salen de situaciones de violencia
y vuelven a meterse en la misma relación. Porque probablemente admiro a un hombre con más poder, porque probablemente admiro a un hombre que económicamente me proteja, porque busco un protector de alguna forma, porque busco a alguien que me salve, ¿no? Estas formas idílicas de ver las relaciones como un salvador o como un complemento. Yo soy un ser completo, yo no necesito que un otro me complemente, ¿no? Cuando yo busco mi otra mitad, eh, es fácil caer en la dependencia, porque sin él no soy nadie, sin él no soy lo mismo, ¿no? Deposito finalmente mi felicidad en el otro. Deposito cosas que yo debería depositar en mí, en un tercero. Entonces, desde ahí que sí se hace vital pedir ayuda para que un otro me lo pueda mostrar, para que un otro me pueda enseñar, ¿no? Yo digo, si alguien puede aprender a leer a los 40, a los 50, ¿cómo alguien no va a aprender en ese sentido? Recursos internos, amor propio, autocuidado, capacidad para poner límites, etcétera, digamos. Pero es necesario muchas veces que un tercero me lo muestre, que un tercero me lo enseñe, porque no sé cómo hacerlo, nunca me lo enseñaron. Vuelvo a un concepto que mencionabas atrás. ¿Cuánto influye la dependencia económica? Algo ya habías dicho. ¿Podemos Sí, profundizar en eso? sí. A ver, influye un montón la dependencia económica, porque me quedo sin algunas herramientas, ¿no? No significa que depender económicamente del otro esté mal, entendiendo que una pareja es un equipo y nos podemos apoyar y hay veces que tú vas a estar mal, hay veces que yo voy a estar mal y nos podemos apoyar en todos los ámbitos y en lo económico también. Pero sin duda eso me limita, porque si dependo económicamente del otro y a la vez estoy en una relación de violencia, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo alimento a mis hijos? ¿Cómo pago el colegio? ¿Cómo pago la luz, las cuentas, la casa? Por lo tanto, es un obstáculo más. No es el único obstáculo, pero es un obstáculo más. Ahora, si yo vuelvo otra vez, si yo tengo redes de apoyo, si yo tengo un círculo en el cual yo puedo contar, es más fácil también que yo pueda llegar a otra casa, a otra vivienda, pedir ayuda por otros lados, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también, cuando yo no he trabajado laboralmente en toda mi vida, de alguna forma también mi autoconcepto se puede ver mermado, un poco dañado, porque creo que no cuento con las habilidades para, ¿no? Por eso creo que es tan importante estos programas de apoyo a los emprendimientos, a mujeres, a oficios, a aprender oficios. No es necesario que yo tenga un título, pero ya el hecho de tener un oficio me puede ayudar el día de mañana a hacerme valer por mis propios medios. Fernanda, en el artículo mencionabas el concepto de psicoeducación. ¿Qué significa y qué beneficios genera? A ver, la psicoeducación es muy potente porque finalmente lo que trata de hacer la psicoeducación es la parte preventiva. Psicoeducar se refiere a tratar esto desde un principio, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, en esto que hablábamos, mostrarles qué son las conductas agresivas, ¿no? O mostrarles, por ejemplo, que a ellos los agredieron. Pasa mucho cuando uno pregunta, por ejemplo, cómo fue criado. Bueno, me pegaron, pero eso me hizo muy bien, ¿no? Eso me ayudó en el camino. Si no me hubieran pegado, gracias a esos golpes soy quien soy. Esos discursos, por ejemplo, el defender la violencia desde ese lugar, es porque no he obtenido psicoeducación, porque nadie me ha mostrado que no se justifica la violencia ni con un niño de 1, ni de 2, ni de 3, ni con un adulto, ni con nadie. Finalmente, si yo soy violento es porque no tengo los recursos para resolver las cosas desde otro lugar. Por lo tanto, la psicoeducación es aprender a corregir desde un principio la conducta de los niños. ¿Cómo se podría hacer psicoeducación? Por ejemplo, uno entiende que todos los hermanos pelean, pero ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde dejo que peleen? ¿Qué pasa si mi hijo le pegó a mi otro hijo, ¿no? O a mi hija? ¿Cómo? Desde ahí yo puedo psicoeducar, desde ahí yo puedo también decir, no, esto no está bien. O sea, entendiendo que hay una normalidad en la pelea de los hermanos, ¿no? Pero no en la violencia. Eh, los papás, por otro lado, aprender a decirle que no a los hijos también. Ir desarrollando la tolerancia a la frustración. Se sabe que un adulto con poca tolerancia a la frustración es un adulto que tampoco va a tener un adecuado control de la ira, un adecuado control de la rabia. Psicoeducando las emociones, pongámosle nombre a las emociones. Eso es lo que tengo es pena, no tengo rabia. Y como no sé manifestarlo desde otro lugar, porque nunca vi a mi papá llorar, pero siempre lo vi pegar, siempre lo vi enojado, solo conozco la rabia. Entonces puedo tener pena, puedo tener frustración, puedo tener angustia. Y quizás solo lo manifiesto en rabia, porque es lo que yo crecí viendo que era normal, ¿no? Los hombres no lloran, pero sí expresan su rabia. ¿Okay?
Entonces el día de mañana puedo tener pena y le pego un pombo a la muralla, porque esa es la emoción que yo conozco. Entonces, la psicoeducación se puede hacer en los colegios, en las comunidades, en los grupos de mujeres, todos de alguna forma podemos psicoeducar, eh, establecer parámetros nuevos de convivencia. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que esté sufriendo, que esté pasando por episodios de violencia intrafamiliar? Yo creo que ahí es súper importante la escucha y el poco juicio. Creo que en general, tanto en las patologías de salud mental, en la violencia intrafamiliar, tendemos a enjuiciar mucho y a escuchar poco, ¿no? Esto es lo que tú tienes que hacer. La persona sabe lo que tiene que hacer. Si pudiera hacerlo, lo habría hecho hace tiempo, ¿no? Entonces, solo prestar una oreja, solo escuchar, solo contener, estar ahí es una gran ayuda. Si esa persona se siente enjuiciada, lo único que va a hacer es cerrarse. Entonces no comento más, entonces no hablo más, ¿no? Lo primero es eso, lo primero es una escucha activa, disminuir los juicios, disminuir la responsabilidad en el otro, creerle, ¿no? Eso es básico también, lo hemos escuchado tantas veces, pero creerle, no cuestionar el otro discurso, pero ¿por qué te pegó? ¿Tú qué hiciste? No puedo entrar, da lo mismo porque me pegó, no importa, no hay razón que justifique la violencia, ¿no? Entonces creo que creerle. Pedir ayuda. No solo la persona violentada puede llamar, también uno puede llamar para contar esto que está pasando a mi vecino, a mi vecina, a mi compañera, a mi compañero. Eh, Acompañar constantemente. Tratar de que esa persona aumente sus redes de apoyo. Si conozco un familiar, quizás abrir un poquito más su círculo. Eh, Finalmente, hablarlo y evidenciarlo, dejar de esconderlo. A veces tenemos elefantes guardados abajo de la mesa, gigantes, y es importante empezar a sacarlo. Es importante mostrarlo, es importante que la sociedad se dé cuenta, ¿no? Muchas veces dice, ay, pero y él era violento, si era tan amoroso. Una persona puede ser violenta y amorosa a la vez. Una persona puede ser funcional y violenta a la vez. Una persona puede ser un gran empresario y ser violenta a la vez. No es como este estigma de que el violento uno lo ve y lo lee, digamos. No, no, no. Esto es oculto, ocurre en un círculo más íntimo, eh, ocurre en un espacio más reducido, y por eso que es importante mostrarlo, porque quizás ese espacio nadie lo puede ver. Entonces, pero si él es tan buena persona, sí, claro, pero yo puedo mostrar que quizás no tuvo reacciones adecuadas desde un principio. Y cuando las mujeres son conscientes y empiezan a armar el puzzle, oh, sí, me acuerdo, llevábamos 2 semanas saliendo y pegó un portazo en el auto, ¿no? Llevábamos un mes y pegó un combo de muralla. Y ahí me empieza a encajar el puzzle, uy, ¿por qué no me di cuenta antes? Porque no era algo normal, porque mi papá también lo hacía, mi tío, mi abuelo, mi mamá incluso. Entonces, no era tan raro que pegara un portazo. Fer, para ir terminando, terminemos con algo favorable, positivo, vayamos Mm, al bienestar. mm, Mencionabas ahí algunos conceptos sumamente claves, algunas herramientas sumamente claves. La escucha, el mm. no enjuiciar, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son otras herramientas que pueden ayudar a las familias a vivir en un ambiente de bienestar? A ver, se sabe que la persona entre más recursos internos posea, más preparado va a estar para los efectos, eventos, perdón, adversos en la vida, ¿no? Por lo tanto, es súper importante en las familias saber cuáles son los recursos internos que tiene un hijo, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? Estamos muy educados en una sociedad que se enfoca mucho en lo que no sabes hacer y muy poco en lo que sí sabes hacer, ¿no? Eh, un psicólogo la otra vez me comentaba y me decía, ¿qué pasaría si, no sé, tu hijo es muy malo en matemáticas y muy bueno en lenguaje? Y la mayoría contesta, le pongo un profesor de matemáticas. Y no es precisamente eso lo que hay que hacer, sino que es mejor le pongo un profesor de lenguaje y que en esto sea un experto, y que en esto sea un seco, y que en esto se maneje, y que sea mi recurso. Porque si yo siento que soy bueno en algo, también me empiezo a llenar de recursos internos. Entonces, desde el núcleo, es súper importante saber qué le gusta a mi hijo, ya sea el deporte o matemáticas o ciencia, no importa, ¿no? Eso por un lado, es súper importante. Por otro lado, expresar los sentimientos, esto que yo te hablara, que la emoción no tiene nombre, ¿no? Como lo que tienes es pena, no es rabia, lo que tienes es alegría, no es como ayudar a ponerle un nombre a la emoción, ayudar al niño, a la niña a expresar sus sentimientos. Mantener en control las peleas de los hermanos también es súper importante, mostrarles cuál es el límite, establecer normas claras de la convivencia. O sea, en esta casa
Hay cosas que se aceptan y hay cosas que no se aceptan. Tú tienes rabia, está perfecto, la rabia no es una mala emoción, es una muy buena emoción y es normal y es habitual. El tema es cómo la canalizo, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, sale un rato, respira, o pégale a un box, o a una de estos cosas de boxeo, o haz estrategias de estabilización, etcétera, ¿no? Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia es vital también. El no juiciar desde adentro, ¿no? Desde adentro de la familia. El diálogo. eh, eh, Confiar en las facultades del niño. ¿Qué habilidades tiene? Y yo confío en eso, sin ponerle mucha expectativa, ¿no? Ah, es que es solo bueno para deporte. Eso le gusta, potencialo, porque está bien, ¿no? Repartir tareas en la casa, el tema de los roles es importante para la violencia. Es importante que no es más ni menos porque sea masculino o femenino. Por lo tanto, si yo tengo hijo y tengo hija, puedo repartir tareas de forma equitativa. Eso también me va a ayudar a la vida a ver que el otro es mi par, no es menos que yo, digamos, no es inferior. El tema de los colegios, yo creo que también ahí es súper importante preguntarle al niño si lo molestan, si no lo molestan, cómo resuelven los conflictos. Quizás en la casa lo resuelve muy bien y en el colegio no lo resuelve muy bien. Y tengo que entregarle recursos, ¿no? Tengo que entregarle recursos porque muchos niños ven el colegio como un lugar peligroso. Y el tema del bullying está muy ligado también a la violencia intrafamiliar. Si yo desde ahí lo puedo pesquisar, puedo ver tanto si lo molestan como si él molesta. En ambos casos tengo que entregarles herramientas, tengo que mostrarles, ¿no? Y la incondicionalidad yo creo que también es súper importante dentro de una familia. O sea, hagas lo que hagas, yo te voy a apoyar, no puedo estar contigo. Probablemente si eres el maltratador, te voy a llevar por el camino que vas a tener que pedir ayuda. Pero a la vez, si eres la maltratada o el maltratado, este es un espacio con el que puedes contar. Por lo tanto, ya no es este mi único lugar, tengo más. Fomentar las habilidades sociales. Creo que los niños que se relacionan con otros, que tienen amigos y que tienen grupos, se alimentan de otras experiencias, se nutren de otras experiencias, y eso sin duda es un plus para el día de mañana. Entre más redes de apoyo, menor posibilidad de caer en una situación de violencia. Bueno, en tiempos de éxito, ¿sí? De búsqueda constante del éxito, en tiempos de pantallas, ¿sí? De Exacto, adicciones a las pantallas, adicciones a adicional, sustancias, le llamamos, en absolutamente. tiempos donde no hay tiempo, donde la gente cree que no tiene tiempo, ¿cómo hacernos tiempo para hablar de estas cosas en familia y cuidar lo importante, en definitiva, ¿no? Exactamente. Sí, pues, es lo mismo que tú dices, o sea, tenemos tantos espacios solos, ¿no? Frente a una pantalla, jugar con los amiguitos con la pantalla. Los juegos de mesa, por ejemplo, son una herramienta fundamental para la casa, para la familia. Juntémonos, juguemos, conversemos, salgamos a caminar, generemos otros espacios. Creo que hoy día no podemos, la pantalla no puede ser un enemigo porque llegó para quedarse, para instalarse más en estos tiempos. Y está bien, tenemos un montón de beneficios, pero también puede ser perjudicial y todo en exceso finalmente es malo. Entonces, hay tiempos para pantalla, perfecto, pero también hay tiempos de no pantalla, hay tiempos de conversa, hay tiempos de naturaleza, hay tiempos de salir al aire libre, hay tiempos de caminar, hay tiempos de juegos. Eh, Tiene que haber tiempo para todo en ese sentido. Y cuando uno quiere el tiempo, uno se lo puede hacer, ¿no? Pero es más fácil quedarse quizás el fin de semana, veamos una película y no hablemos, vamos a un cerrito y en el camino uno se da cuenta cuando tiene niños los trayectos que más hablan, cuando están en el auto, en esos trayectos se genera la conversación porque no hay pantallas, vamos conversando. Entonces, saquémonos un poquito del espacio de las cuatro paredes, sobre todo a los adolescentes también, y generemos el diálogo. Sí, y finalmente siempre hay tiempo para lo que uno Siempre hay quiere tiempo. que haya tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo para lo que uno quiere. Así es. Así como una hora se pasa muy rápido en un celular, esa hora puede ser aprovechada en otra cosa también. Fer, yo creo que hemos tocado muchos de los puntos que integraste en el artículo. Te agradezco por este tiempo, te agradezco por esa profundización y nada, ofrecerte seguir siendo parte de nuestras publicaciones y muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Leo, por el espacio. Creo que es súper interesante hablar de estos temas, así como hablamos de la psicoeducación, esto también es psicoeducación, mostrarle a la sociedad lo que se puede, lo que no se puede hacer, dejar de normalizar conducta agresiva. Por lo tanto, no, gracias por el espacio, me parece que están haciendo una tremenda labor.